Ahí estamos. Bien. Bueno, hoy damos comienzo a lo que es el núcleo número 2, que ya empezamos a trabajar contenidos relacionados a lo que es la práctica asistencial de la informática en salud, o de la salud digital, o alguno de los nombres con los cuales se los conoce. Para eso, vamos a ver, les voy a compartir acá una presentación para hacer las veces de guía. Eh, eh, Esto, a ver, en líneas generales, la informática en salud era una denominación bastante antigua, o de la era pre pandémica e incluso de principios del siglo XXI. Con el desarrollo de las tecnologías, sobre todo de los dispositivos, de los sistemas de información, eh, con la pandemia, han ido modificándose los contenidos relacionados al estudio de lo que era la informática en salud. Nosotros tomamos acá una denominación que está orientada específicamente a lo que es el uso de herramientas informáticas con el enfoque en la comunidad. Si bien puede haber otras definiciones, nos interesa trabajar o hacer el énfasis en lo que es la informática orientada a la comunidad y entendida la comunidad como sus destinatarios, las personas, los pacientes. Con eso en mente, hubo una serie de disquisiciones históricas de cómo evolucionamos digitalmente, que si quieren después les comparto un poco de material, pero es más que nada concepciones filosóficas. ¿Para qué nos sirve a nosotros como profesionales de la salud, como médicos? Bueno, hay varios puntos acá. El primero quizás, eh, los pacientes no son lo que eran. Por ahí lo escucharon de algún colega. O antes las cosas se hacían diferente. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Les ha pasado? ¿No? Les Sí, voy a dar un ejemplo. sí, sí. Sí, perdón. Sí, profe, Sí, sí. A veces la comunidad médica se queja que los pacientes buscan mucha información antes de ir a verlos en internet sobre sus dolencias, sobre cosas que le interesan de su salud. bueno, eso mismo que vos estás diciendo, Victoria, no se ve como presentación. A ver ahí. Ahí se ve como presentación. Sí, ahí sí. Bien. Sí, profe, ahí sí. Bárbaro. Esto que vos estás diciendo, Victoria, es un poco realmente así. Eh, uno antes, cuando yo era estudiante, hace un par de semanas, más que ustedes, eh, o en la era antes del precámbrico, vendría a ser, los médicos grandes decían, hay que hacerle caso al médico, perdón, los pacientes añosos decían que hay que hacerle caso al médico, y a tal punto esto era así,
que por ahí un médico decía que para mejorarse sobre determinada dolencia había que tirarse de un tercer, cuarto piso, y por ahí el paciente iba y se tiraba 2 veces, por si una no alcanzaba. Era un chiste sonso que se hacía al respecto. Hoy eso no existe más. Hoy está lo que se llama, desde hace rato, pero hoy hay un proceso que se llama compra del diagnóstico, que es ir hasta escuchar lo que el paciente quiere que el profesional le diga o que el profesional le indique. Y esto se fue optimizando, vendría a ser en términos de rendimiento del tiempo, con el advenimiento de Internet. Esto que mencionaba de que el paciente viene con información de acá, hay una serie de chistes que en parte son chistes y en parte no, pero cuando ustedes googlean alguna dolencia en un buscador como Google, bueno, o valga la redundancia, como Google, la mitad de lo que le aparece es cáncer o similar, ¿no? Pero básicamente esto tiene que ver con que están todas las respuestas en Internet. No, hay muchas respuestas. Lo que no están son las preguntas y nosotros formulamos mal las preguntas por defecto. Tenemos que construir un marco de conocimiento y ese marco de conocimiento antes en la población era de una manera. Hoy es de otra manera. ¿Y qué otra manera es esa? Bueno, lo que se llama los pacientes 2.0. Yo después voy a abrir un par de los enlaces que tengo acá marcados, no los voy a abrir todos para que no se haga tan extenso, ustedes los van a tener después disponible en la presentación. Pero, ¿qué es esto? ¿De qué va el asunto de los pacientes 2.0? Bueno, son los pacientes que han sido asimilados o consultados o demandados a través de las tecnologías. Y esto ha cambiado el uso o la consulta profesional. A tal punto lo ha cambiado y tal es el alcance que tenemos ejemplos de lo que fue en pandemia, ¿no? Que uno hablaba, X persona, un influencer, un referente en cualquier cosa menos en salud, que había que hacer, no sé, se me ocurre el de tomar la bandina, o si estaban los chips en las vacunas o no estaban, una serie de cosas que se han ido viralizando sin, en la mayoría de los casos, asidero científico o respaldo científico detrás. Bueno, esto ya está y lo tenemos. Ustedes, como próximos profesionales, ya están inmersos en este ecosistema. Y esto es una realidad. Después vamos a ver, al final de la presentación, que hay algunos elementos como para educar a los pacientes acerca de dónde o cómo o qué consultar. Nosotros tenemos que ser amplificadores como profesionales de la salud de qué insumo sanitario consultar o tener de referencia. Lo que no hay duda es que esto de la denominación pacientes 2.0 o pacientes digitales también lo pueden encontrar, es que ha llevado a que los pacientes cambien esa relación que en un momento fue muy dependiente de los profesionales de la salud, a ser un poco más directa o equilibrada. Esto no es del todo así en escenarios donde hay gran asimetría en la información. ¿A qué me refiero específicamente?
uno puede hablar de gente que busca información con determinados perfiles culturales o de formación de background, estudios de grado, de posgrado, etcétera, donde el nivel de conversación o el nivel de mensaje que se maneja es uno. Ahora, cuando uno tiene que hablar con gente que no tiene esa formación, ese rol activo en la búsqueda de información a través de los medios digitales es muy bajo. Y todavía se sigue manejando el boca a boca, o el que me dijo, le contó, la vecina, el cuñado, el primo, ¿no? Y ahí tienen todos los mitos de la curación de enfermedades, la cultura xamanística, etcétera, etcétera, que puede ser de utilidad o no. Lo que uno no puede dejar de considerar es la influencia que tiene en el ejercicio profesional. O sea, tienen que tener cuidado. Los nuevos chamanes, los chamanes digitales, están a la orden del día. Bueno, esto llevó a un desarrollo, a una definición de el empoderamiento. Lo deben haber escuchado por todos lados, ¿no? Que el emprendedurismo, el empoderamiento, son términos relativamente nuevos que tienen que ver con un cambio cultural que no se da en todos los aspectos de nuestra población, no en todos los estratos de nuestra población. O sea, esto, lo de paciente empoderado, es visto desde una perspectiva de igualdad de derechos. Y nosotros todavía tenemos una asimetría muy notable en accesibilidad, en cobertura, en financiación, en una serie de indicadores socioeconómicos, demográficos y sanitarios que no nos permite incluir a toda la población. Pero a esa población que hoy tiene acceso, recursos, disponibilidad, alfabetización, etcétera, ya están en un estrato diferente. Es el estrato este de los pacientes empoderados, que van a quedar cada vez más separados y en esto las herramientas digitales van a cobrar, ya están cobrando, pero con el tiempo van a cobrar un rol cada vez más importante. De hecho, en uno de los últimos temas que vamos a tratar, vamos a ver que algunos autores hoy están hablando de determinante de salud-enfermedad. O sea, el componente digital como determinante, vieron que tienen los determinantes económicos, sociales, ¿no? Bueno, también los determinantes tecnológicos. Pero lo dejamos para un futuro eso. Hoy nos toca hablar de este paciente empoderado. ¿Qué perfil tiene ese paciente? Bueno, que está capacitado en su leal saber y entender en tomar decisiones. Decisiones informadas. Y acá entra en juego algo, un elemento del componente de la bioética, uno de los principios rectores de la bioética, que es el de autonomía del paciente. No sé si lo han escuchado hablar, lo han escuchado nombrar o si lo han leído. Sí, sí, profe. ¿Sobre qué versa el principio de autonomía? ¿Saben? Que tiene las capacidades para hacer eh, no sé cómo explicarlo, o sea, que es capaz de hacer lo que puede, no sé cómo explicarlo. Como te salga, dale. No, eso, que es como, es capaz de que puede hacer algo con referido a su salud en este caso, como dice ahí, o sea, Puede decidir sobre sí mismo. ok. Ese es el principio que muchas veces lo soslayamos nosotros como profesionales de la salud. Lo pasamos por arriba. Nosotros decidimos en función de un otro. ¿Me explico?
Y esto atraviesa todos los canales de comunicación. Esto atraviesa todas las acciones que realizamos. Ténganlo presente que la decisión final es del paciente. Yo puedo decir, sugerir, indicar, pero sos vos, Agustina, quien va a decir si sos autoválida y no dependés de terceros, de tomar la decisión sobre lo que quieras hacer o no con respecto al cuidado de tu salud. Pero para eso tenemos que ir a la segunda viñeta. ¿Cómo lo logramos? Con acceso a la información, con el desarrollo de habilidades y oportunidad de participar e influir en factores que afectan a la salud. Esto es básico. Ustedes van a ver que nuestro sistema actualmente, en la mayor parte de los casos, eso no lo permite. Pero hay casos donde eso sucede. Ejemplo, las asociaciones de pacientes, los programas de soporte a pacientes. Hay muchos casos de esas situaciones, de esas organizaciones. Deben haber visto algunos, ¿no? Que se hace la colecta para determinado cuidado de salud, determinada enfermedad, sobre todo enfermedades de alto costo, que hay que hacer un trasplante para llevar, ¿no? O la sociedad de defensa a tal patología. Digo, esto es muy común. Hoy en día es bastante más visible. Vamos a poner un ejemplo. Díganme si se abre. Si lo ven, perdón. ¿Se ve la página? Bueno, ahí. No, todavía no abrió. Ahí. Todavía. ¿Se ve? A ver. Pero una consulta, ¿estos programas surgen, o sea, pacientes nucleados en alguna patología hacia la atención médica o de la atención médica hacia esos pacientes? Porque, por ejemplo, hay muchas veces enfermedades raras, generalmente los padres se nuclean y generan estas asociaciones para el tema de más investigación, nuevos tratamientos, difusión, pero como que yo por lo menos los que conozco es orientado desde este grupo de pacientes y familias hacia el sistema de salud y no al revés. Está bien lo que comentás. ¿Y qué te parece? ¿Cómo nace? A ver, lo abrimos a ver, debate. en mi experiencia, yo en un momento fui de padres de niños con fenilketonuria y fueron los padres, por supuesto, acá en Argentina y la provincia a través del Ludovica, que es el único centro donde se atiende específicamente, pero bueno, después hay una asociación en Buenos Aires y después intentaron hacer diferentes asociaciones en las diferentes partes del país, porque al ser pocas personas era difícil, pero era más el tema de los padres y por supuesto con un soporte técnico a nivel médico, pero el hecho de reunirse y de juntarse todo era de los padres, de las familias. ¿Qué opinan?
Antes de que hable yo, ¿eh? ¿Qué les Sí, parece? yo de las que conozco también siempre han nacido de una dolencia, o sea, de padres o de familiares que tienen determinadas patologías o que sean raras o no, o que no tienen tanta visibilidad como demanda. Por ejemplo, el ELA en este momento, creo que hay, pero el ELA es parte de los pacientes enfermos, la comunidad. No sé si tienen una comunidad de soporte en este momento, pero la demanda ha partido de los propios pacientes. Y para lo que no son enfermedades raras, porque la ELA es una enfermedad rara, la fenilcetonuria Claro, son enfermedades raras, claro, entendidas raras como aquellas que tienen una prevalencia menor al 1%. claro. Esa es la definición más básica de enfermedad rara. Después hay otras, etcétera. Pero para lo que no son enfermedades raras, Y, a ver, en adicciones los grupos de narcóticos, alcohólicos anónimos, eso también se nuclea, o sea, es lo que se me ocurre, o sea, que no es tan raro, y es más, ahí también es todo un grupo que se va nucleando y va formando comunidad para empoderarse, o sea, autoempoderarse y empoderar al otro. y redoblo la apuesta y digo algo que es bastante más frecuente todavía, que es la primera causa de mortalidad en población joven, económicamente activa en nuestro país. Los maté, o las maté. La Asociación de las Madres de Accidentes de Tránsito, La accidentología. Claro, Exacto. sí. perdón, La accidentología, accidentología. sí. Estaba pensando el rango La, etario. la accidentología. Digo, estos son lugares de vacancia de Estado, con más o menos llegada, más o menos políticas, más o menos, digo, estos son lugares de empoderamiento que han sido reactivos a condiciones que uno, en la medida de sus posibilidades, no ha elegido. ¿Me explico? Digo, Sí. esto es algo que es bastante llamativo, que se podrían hacer intervenciones desde otro lugar, desde otros lugares, con otras condiciones, pero es hacia donde apuntaba esto de la definición de OMS, empoderamiento del paciente. ¿Cómo se define? Como un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan su salud. Para ello, los individuos y las comunidades necesitan desarrollar habilidades, tener acceso a la información y a los recursos, y a la oportunidad de participar e influir en los factores que afectan su salud y bienestar. Este último punto tiene que ver con participar a las personas, a los pacientes, en la toma de decisiones. Y es algo que nosotros estamos, digo nosotros, a nivel sistema de salud en nuestro país, estamos empezando a ver cómo tomamos parte como sistema de salud del proceso de decisional en la población, donde están las conductas, sugerencias, grupos de pacientes que deben formar parte, y esto es una pregunta, deben formar parte de las decisiones médicas sanitarias, me refiero. Bueno, esta es una gran discusión que está hoy con el respaldo, en algunos casos, de la industria farmacéutica o de otros tipos de industrias
sobre todo en las que tienen que ver con las enfermedades raras que tienen algunos tratamientos que pueden servir o no. Digo, estas son las discusiones que hoy están. No es algo exclusivo de la salud digital, pero vamos a ver que la salud digital tiene algunos componentes para hablar sobre esto. Cuando veamos lo que son los wearables, tiene algunos componentes para hablar sobre esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Qué es la informática orientada a la comunidad? Como les decía anteriormente, es la tecnología de la información enfocada en utilizarse para mejorar la salud de la población. O sea, eso está orientado tanto a nivel individual como poblacional para mejorar distintos indicadores sociosanitarios. ¿A qué hacemos referencia con la informática orientada a la comunidad? Bueno, esto es bastante amplio. Podemos incluir sistemas de información en salud. Por ejemplo, los registros epidemiológicos de distribución de enfermedades. ¿Le interesa a la población la distribución de enfermedades? En algunos casos sí. Aquellas zonas que son endémicas para fiebre hemorrágica argentina, dónde no ir o tener la vacuna si uno vive por ahí. Hay aplicaciones que registran eso. ¿Recuerdan Vacunate o Vacunar? Sí. La historia clínica electrónica va en ese sentido, a ser integrada, o perdón, a integrar, no a ser integrada, a ser como el jugador que centraliza toda la información o que va a centralizar. Estoy utilizando mal los tiempos verbales, porque hoy en día la historia clínica electrónica no centraliza toda esa información. En un futuro es deseable que centralice esa información, que pueda interoperar. O sea, que esa información que hay acerca de vacunas en determinada región geográfica pueda ser integrada a la historia clínica electrónica, que pueda con esa información tomarse decisiones. Esto lo que dice como soporte, sistema de soporte a la toma de decisiones. Tiene que ver con incluir determinados datos, determinados registros de información que le puedan servir a la población acerca de, por ejemplo, si vamos a la accidentología, describir en qué zona, en qué lugares geográficamente delimitados por condiciones de tiempo, de carpeta asfáltica, de luminosidad, etcétera, son más riesgosas accidentológicamente. Hay mapas que están generados a ver dónde hay mayor tasa de accidentología, horarios en los cuales hay mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo podemos hablar para enfermedades de elevada prevalencia crónicas, como son la diabetes, la hipertensión arterial, etcétera. Hoy contamos con dispositivos, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, que registran datos de enfermedades crónicas y que se han convertido en un pilar fundamental del seguimiento
de estas enfermedades y muchos otros que van a empezar a aparecer en un futuro inmediato, que ya están en desarrollo, que van a requerir una serie de validaciones, pero que ya forman parte del ecosistema digital. Estas aplicaciones, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Disculpen un segundito. Tengo acá perros gritando. Disculpen. Vuelvo a compartirles. Les decía, hoy disponemos de aplicaciones que pueden ayudar a las personas, a los pacientes. ¿Y cómo pueden ayudar? Bueno, a grandes rasgos de dos maneras diferentes. Una es brindando recordatorios, alarmas, por ejemplo, de dispensación de medicamentos, los que se llaman, o por ahí escucharon o han visto, aplicaciones de pastilleros digitales, donde se establece un horario, ustedes lo configuran, ¿no?, de acuerdo a la posología de determinado tratamiento, y lo cargan como un recordatorio, algo básico que sería un sistema de alarmas. También hay otros que pueden utilizar como para ver el ciclo femenino. Hay muchas de cuidados, de higiene para los bebés. Hay muchas que son de seguimiento y ahí hay una disquisición si pueden definirse como tratamientos digitales, si esto forma parte de una terapéutica digital. Está en discusión. La mayoría de los autores no lo definen como algo que indicaría un médico, sino que es algo de soporte. Por eso, la mayoría de estas tecnologías no tienen o no necesitan una aprobación para ser utilizadas. A diferencia, por ejemplo, de un medicamento o una técnica diagnóstica que tiene un marco regulatorio muy específico, muy rígido, que sí o sí necesita la validación y su aprobación para ser ofrecido y vendido, o ofrecido y dispensado, por más que no se venda. Estas aplicaciones que les digo, ustedes las pueden descargar libremente de cualquier repositorio, o bueno, pueden ser de pago, pero no están intermediadas por un profesional sanitario que necesita la firma y el registro como una receta. Pero todas las aplicaciones registran datos. Todas las aplicaciones registran datos. Lo pueden hacer en formato manual. Esto, como les decía, que ustedes configuran el pastillero digital para una cada 8, una cada 12, la metformina, la insulina 15 unidades, lo configuran ustedes. Y otras tienen un proceso de recopilación automatizada. Ahí el enlace va a cómo es la génesis de ese proceso de automatización, cómo se registran, es como material complementario. Pero acá hay un tema que es una de las grandes discusiones al día de hoy, que es
la utilización de esos datos que se registran, esos datos que quedan en algún lugar, que quedan en algún servidor, que forman parte de confidencialidad. ¿De quién son los datos? ¿Hay legislación al respecto? ¿Qué les parece? ¿De quién son los datos? ¿Quién le pertenecen? Al paciente le pertenecen. ¿Seguro? O sea, porque es información sensible. Sí, sí, yo entiendo la disquisición con las nuevas tecnologías, porque es información que está, ¿en dónde se guarda? ¿Quién la protege? Pero los datos originalmente son del paciente, es algo, es información sensible. Por algo las historias clínicas no se divulgan, no tiene acceso a todo el mundo, salvo el paciente y sus médicos. Está bien, Victoria. Pero esto forma parte de la historia clínica hoy, la realidad hoy, septiembre 2023. Hoy forma esta información, estos datos que quedan en algún lugar, en algún servidor en la nube, ¿forman parte de la historia clínica de un paciente? No, Hoy no. Por lo menos no en nuestro medio. ¿De quién son? de la aplicación o de quien haya hecho la aplicación, no. Les pregunto, quien quiera aportar, a ver qué les parece, qué opinan. Hoy es una opinión. Al momento del examen va a ser argumentación, porque ahí tienen el enlace a legislación y me salió toda una rima hermosa. Sí, bueno, ¿Qué yo les creo parece? que como decía Victoria, son individuales, pero si uno baja una aplicación y uno acepta, porque a ver, uno no lee realmente todo ese contrato y todo eso, o sea, uno a veces acepta y uno no sabe qué acepta, porque es la verdad. Y tal vez ahí está diciendo, bueno, que sí, que nosotros te damos este servicio, pero nos quedamos con datos tuyos. Y bueno, y uno no lo leyó. Sinceramente no sé si también ponen eso, ¿no? Porque no lo leí. O sea, yo creo que no sé. Me bajé una que era para las curvas antropométricas para el niño, para hacer el seguimiento y sí, poner. Tampoco es que pedían tantas cosas, el nombre, fecha de nacimiento. No me acuerdo si había geolocalización y bueno, y uno iba poniendo el seguimiento y viendo los percentiles. Después, o sea, a nivel salud la que yo utilicé. Creo que otra no, a ver, más que eso no pidió. Está Pero bien, pero está bien. A ver, está bien, no quiero profundizar. A ver si alguien tiene algo más para aportar. ¿Alguien más? Perdón. En parte, lo que vos mencionás es así. Nosotros, por defecto, asignamos los datos, nuestros datos, los datos son nuestros. Ahí tienen el enlace a la legislación de protección de datos personales. Ahí tienen el enlace a la ley. Lo dice bien clarito, son nuestros. Perdón, a la interpretación de la ley que da un abogado en salud del Ministerio de Salud de la Nación. Y el anexo está en la ley. Nosotros por defecto deslindamos, o no, perdón, corrijo, no deslindamos, sino que otorgamos el uso de esos datos. Y acá, más allá de que sean sensibles, lo cual no está en discusión, lo que está en discusión es cuál es la utilidad que le van a brindar o que le van a dar o que le van a generar en términos de regalías a esos datos. Porque hay datos que son más importantes que otros. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que me permite hacer el seguimiento de pacientes con determinada patología, ejemplo, monitorización ambulatoria de glucosa, y yo veo los valores de la glucemia,
no en uno, sino en miles o cientos de miles de personas, puedo obtener información muy valiosa para diseñar estrategias comerciales, estrategias terapéuticas, estrategias de mercado. Y yo a nivel individual soy uno, pero eso multipliquémoslo por miles. ¿Cuántos pacientes tiene un ensayo clínico controlado? Más o menos. Hay de distintos tamaños, ¿no? Pero los más grandes, los de vacunas, tienen 10.000, 20.000, quizá 30.000. Si yo tengo acceso a los datos de un producto líder en el monitoreo de la glucemia ambulatoria a nivel de un país, teniendo en cuenta que la población diabética de un país es, pongámosle, un 5% en promedio. Y tenemos 45 millones de habitantes. ¿De cuánto estamos hablando? Supongamos que puedo tener acceso al 15% porque sería el 15% de mayores ingresos, por esto que hablábamos de que la tecnología no está para todos y bla, bla, bla. Te veo sacando cuentas. ¿Cuánto da? Dale. Serían 225.000 los diabéticos. Ahora estoy haciendo lo otro. El 15% de esta población. Está bien, por 0,85 sería, sí. No, por 0,15. 35.000 personas. Bueno, ahí tenés. Gratis. Son tres ensayos clínicos. Y gratis. Repito, gratis. Un ensayo clínico requiere de millones y millones de dólares. Ustedes así pueden tener, ustedes no, perdón, no lo van a tener ustedes, lo van a tener quienes accedan a este tipo de manejo de los datos. Digo, esto es importante, esto es muy importante. Esto debería ser central en las discusiones que se tienen en políticas de salud. Y no lo estamos viendo de la manera que se requiere. Les digo el ejemplo de diabetes porque es una de las patologías que tiene más desarrollo, y ahí les hemos trabajado para lo que es el PTD, el APB, precisamente en algunos de los sistemas de registro de información que más trayectoria tiene, que es sobre una enfermedad metabólica, la diabetes. Después hay otros y van a seguir saliendo otros más. Pero esto es clave. Por eso me detuve para tratar de dejar en claro a qué no nos enfrentamos, porque esto no es una batalla, pero qué tenemos que ver y qué tenemos que pensar cuando hacemos o autorizamos la utilización de nuestros datos. Como paciente, lo digo. Y después, también como profesionales de la salud, cuando sugerimos el monitoreo de determinados dispositivos. Esto que yo comento para las aplicaciones en salud no debería ser novedoso porque lo mismo sucede con las redes sociales. La única diferencia es el tipo de dato que se registra. Las redes sociales, en líneas generales, no piden o no se registran información relacionada a la salud.
pero sí se intercambian. Y muchos de los mal llamados portales de salud, mal llamados, porque no es un portal de salud seguir a un profesional en TikTok. No es un portal de salud ver las recetas que hace o que los remedios caseros que hace X en Instagram. Uno puede discutir si es ejercicio profesional eso o no, depende si hay matrícula. ¿Quién lo regula? ¿Quién ejerce la supervisión o contralor? ¿Dónde se registra? ¿Dónde presta Ningún si lado. hay algún... No. No sé si se han enterado, yo no lo puse acá, pero hace relativamente poco se dio una discusión acerca de una profesional en Estados Unidos, en el estado de California. Una profesional médica que hacía cirugía estética y que filmaba la cirugía sin el consentimiento de sus pacientes. O sea, no es que mostraba quién era el paciente, pero mostraba las cirugías. Bueno, fue suspendida por la Asociación de Profesionales del Estado, profesionales médicos del Estado de California. ¿Dónde mostraba sus cirugías? Se las mostraba a través de una red social. Estas cosas las tenemos cada día más presentes. Y acá, el ejercicio que yo busco en este espacio que estamos compartiendo es que ustedes sean vehiculizadores de qué no debe hacerse bajo las condiciones en las cuales ejercemos o van a ejercer nuestra práctica profesional. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que son los wearables. ¿Qué son? Bueno, son dispositivos electrónicos, portátiles, que monitorizan diversos aspectos de la salud del usuario. Y acá no es menor la disquisición o no, la definición de usuario. Usuario, no necesariamente paciente, usuario. Porque hay usuarios que no son pacientes. ¿Cuántos de los aquí presentes tienen un reloj inteligente? ¿Qué hace tu reloj? En mi reloj me mide la saturación de oxígeno, me indica, lo tengo programado cuando no, porque como me cuesta caminar, cuántos pasos, cuando no cumplo los pasos que le puse, que le programé para que tengo que hacer por día, me dice cuando estoy mucho tiempo sentada que me tengo que levantar. No sé si cómo monitorea el sueño, pero también monitorea las horas de sueño, la cantidad de horas que duermo. ¿Qué más tiene? Bueno, la alarma, esas cosas comunes. Marca también la presión. Sí, la presión, sí, y la frecuencia cardíaca. La presión. La presión arterial. Sí. No, el mío la presión no, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Sí. La presión arterial no. Si no tiene un sfigmomanómetro. No, pero supuestamente, mira, ahí. No llego a ver, ¿Se ve? disculpa. ¿Qué marca no es? sé cómo, o sea, no sé cómo funciona, no es mío. Vamos a buscarlo. Justamente Porque... tengo 125.83. vamos a ver si está validado.
Después escribime y lo buscamos, porque no había ninguno validado acá en Argentina. Esto que mencionan, yo también tengo uno. ¿Cómo miden algunas cosas? Vamos a tratar de explicar. Primero que recogen datos de una forma más o menos estandarizada de acuerdo a la marca y modelo. Esos datos se pueden clasificar o se pueden dividir en aspectos relacionados a la actividad física, movimientos, correr, caminar. Aspectos relacionados a la actividad, a los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiración, frecuencia respiratoria, temperatura. Y aspectos relacionados a la generación o a la evaluación del estrés, como el tipo de sueño, las etapas, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, etc. Hay mayor o menor grado de precisión en esos registros. La mayoría de los dispositivos no están validados para uso terapéutico. Repito, la mayoría de estos dispositivos variables no están validados para uso terapéutico. Por eso, la palabra ahí es usuario y no paciente. Son de aspectos relacionados al cuidado personal, aspectos relacionados a la performance deportiva, aspectos relacionados al ocio, pero la mayoría de estos dispositivos que estoy mencionando no están validados para su uso terapéutico. ¿Qué significa? Que no pueden o no deben tomarse decisiones ni diagnósticas ni pronósticas con la mayoría. Hay algunos que sí, pero no son los de uso masivo, no son los que uno puede comprar en una tienda online o en una relojería, por ejemplo. Y cómo no interesa tanto cómo funciona, perdón, no es que no interesa, no me interesa que sepan cómo funciona, pero sí tener presente que pueden ser útiles para el seguimiento en determinadas condiciones y para mejorar en ciertos casos lo que es la adherencia o el cambio de hábitos cuando uno está trabajando con población crónica, con patologías crónicas, donde tiene que establecer algunos parámetros objetivos de cambio de hábitos. Las posturas, el ejercicio físico, la actividad. Hay algunos parámetros que están, digamos, configurados por definiciones que se toman de la OMS, como la actividad física intensiva, más de 150 minutos por semana, lo de los pasos, la cantidad de pasos, más de 4.000 pasos diarios, etc.
¿Qué utilidad tienen para el futuro? Para el futuro digo, como había mencionado antes, todavía no tenemos la integración de la historia clínica como historia clínica electrónica, como ese gran concentrador de información en salud a la cual pueden llegar datos provenientes de distintos medios o dispositivos. A eso es a lo que uno apuntaría en un futuro. La integración de los distintos sistemas. Estos datos que estamos mencionando, que hoy ustedes pueden tener al alcance de un teléfono, quedan registrados bajo su autorización en un servidor. Y ustedes pueden acceder a una aplicación dentro del celular que les permite ver cómo estuvo la frecuencia cardíaca durante todo el día, cuántos pasos dieron durante todo el día, cuáles fueron las etapas del sueño, si se recuperaron adecuadamente, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, si tuvieron apneas, etc. Incluso hubo a partir de estos datos, la mayoría de estos dispositivos cuentan con acelerómetros que permiten detectar movimientos bastante finos de lo que es la excursión diafragmática, detectarla como tos. Y en algún momento se quiso validar para establecer el diagnóstico de COVID, de acuerdo al patrón de tos. Eso fue algo que se empezó a estudiar acá no se pudo validar del todo, pero digo, a eso se puede llegar. En China lo hicieron, lo pudieron validar, pero con unos dispositivos más precisos que se les entregaba a la población. Pero digo, esto está y puede estar al alcance de mucha gente. Después veremos lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Cómo acceder y quiénes pueden acceder a esos datos. Pero ¿qué es lo que buscaríamos? Bueno, tener en última instancia una visión lo más integrada, lo más amplia posible de la información en salud de una persona, incluso de las necesidades que uno puede definir hoy como superfluas. Esto es algo absolutamente disruptivo. Hoy no existe. ¿Será una necesidad? Díganme cuándo lo puedan ver. Esto no existe hoy ¿Se ve? No, todavía no, profe. Se ve. ¿Ahí? ¿Cargó o no? Todavía no. Papá Julián está compartiendo la pantalla, solo la ventana esa, ¿puede ser? A ver. Vamos a ver. Vamos a compartir. A ver ahí. Para.
Ahí me figura como que se los está compartiendo en modo imagen. Ahí está o no. Sí, ¿Se ve? Sí, ahora sí. sí. Esto es innovación. Inalámbrico con... ¿Será evolución esto o será un juguete? Todas estas personas han sido voluntarios para acceder a utilizarlo. A ver si lo encontraban funcional. Fíjense que hay toda una educación que es absolutamente superfluo o no. ¿Esto es el futuro? Sí, ¿por qué no? Puede ser para las personas que tienen todas sus habilidades, por ejemplo, que tienen todos los de la mano, podría ser algo superfluo, pero para aquellos, supongamos que les falten dedos en la mano, ¿por qué no podría ser útil? Depende Sí, del usuario, o sea, en el caso de que son todos, tienen sus manos con sus dedos completos, puede ser superfluo. no cabe duda que un Pero, poco a lo... Sí, eh, sí. pero no, enganché por la mitad. Ahí todos tenían todos sus dedos. Sí, ¿Por qué no sí. lo probaron? ¿Por qué no lo probaron con gente que No sé si soy yo que no te escucho. No, no se te escucha, Gabo. Ah, No, no se te escucha. ahí me escuchan? Ahora sí. No, sí. me resulta raro de que si yo quiero hacer una prótesis, la tendré que usar con alguien que tenga ese miembro faltante. ¿Por qué lo prueban con una persona que tiene sus 5 dedos? Claro. No sé. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Y qué sé yo, estamos en el mundo de la tecnología ahora con los gadgets y todo el tiempo se inventan cosas que por ahí no son necesarias, pero por el hecho de poder hacerlas, aunque sean superfluas, aunque no sean necesarias, pero creo que es el desafío que la tecnología misma se pone de cada día inventar gadgets o como se llamen para, para hacer cosas que son tontas por ahí en este caso o que no son tan necesarias. Te lo voy a contestar con uno de los principios del periodismo o de la comunicación, del periodismo. ¿Qué es noticia? ¿Que un perro muerda a un hombre o que un hombre muerda a un perro? Es que un hombre muerda a un perro. Entonces, ¿qué voy a publicitar yo? ¿Poner un dedo para No, un miembro fantasma no, o poner un dedo de más? claro.
Pero eso ya es una cuestión de mercado. Eso, ahí ya no sería ciencia, es mercado. Claro, es mercado. Detrás de todo está la ciencia. Lo que después hay que ver si esto es una necesidad y si es una necesidad sanitaria. La discusión está ahí. Y esto que pongo como ejemplo precisamente es disruptivo, porque si nosotros dejamos que el mercado tome las decisiones, como lo hace habitualmente, el mercado toma las decisiones en salud. Y por ahí suena cómodo o políticamente incorrecto, pero el mercado toma las decisiones en salud en este país. No hay un Estado presente. El mercado fija las reglas en todo aspecto. Y esa es la discusión. En toda índole, ¿eh? Y no hablo solo de financiación, no hablo solo de dinero. Hablo de asignación de recursos profesionales, de accesos, de cobertura, de disponibilidad, de capacitación, de perfiles. Este es un ejemplo. ¿Cómo te vendo algo que no sé si lo necesitas? Probablemente no. Probablemente sea un juguete. Pero quiero que me lo financies. O quiero que lo cubras. Después vamos a ver. Les di un ejemplo tecnológico. Hay cientos y cientos y cientos de ejemplos de este tipo fuera de lo tecnológico. Bien, hasta ahí quería llegar, así la semana que viene continuamos con lo que es los portales de pacientes y dónde pueden o sobre qué pueden acceder a información los pacientes. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, consulta. Ponemos de unos minutitos como para ampliar. De a uno. No hablen todos a la vez porque se me tapa la audición. Pero claro, el seminario. Sí. Bueno, si es así, el lunes que viene vamos a tener a las 17 horas. Porque estoy llegando, espero llegar, estoy viajando, estoy volviendo de Córdoba. Así que espero llegar, entiendo que sí, por eso lo pasamos de 17 a 18 horas. Comencemos una hora más tarde. Igualmente lo voy a comunicar en el foro de novedades. Bueno, si no hay preguntas, parte de la actividad de la APB van a ver varios de los elementos. Igual lo voy a mostrar la semana que viene. Varios de los elementos de estos dispositivos, de estos sensores que puede haber. Sobre todo vamos a mostrar un poquito lo de el monitoreo de glucemia, que es algo que ya está disponible acá y que se utiliza. Y bueno, y algunas otras cosas más. Bueno, y no hay más. Nos vemos la semana que viene, chicos, chicas. Gracias, Gracias. Tengan buena hasta luego. semana. Hasta luego.